Buenos días, hermanos y amigos. Hoy día domingo vamos a participar todos nosotros de nuestro culto virtual al Señor Jesucristo, servicio online que presenta la comunidad cristiana Jesús Vive de Chimbote, Perú, iglesia que pastorea el pastor Víctor Castro Quesada. Estamos desde esta ciudad, esta bahía pesquera que fue considerada en el siglo XX la más importante del mundo por su desarrollo industrial de la harina y del procesamiento de todo lo que es el pescado. Hoy sigue siendo un puerto importante de desarrollo que tiene la región norte de nuestro país, al igual que otros puertos de nuestro país. ¿Sí? Queremos hacerles llegar un saludo fraternal, cariñoso, a todos nuestros hermanos en Cristo, a todos nuestros hermanos que son fieles, seguidores de nuestro Señor Jesús, a todos nuestros amigos, invitados a esta reunión de celebración en esta mañana, hoy día domingo. Gracias a Dios, al Señor, al Espíritu Santo que nos une a través de estas redes sociales y que nos permite tener expresiones de gratitud, de adoración, de recibir enseñanza de parte de Dios para nosotros y también dar nuestra alabanza a Jesús. Es un momento para nosotros muy especial reunirnos como hermanos en Cristo. Podemos en este momento conectar también a otras personas a las cuales les hemos compartido e invitarlos a participar. También a hermanos y familiares a través de estas plataformas sociales, el Facebook, el Instagram, el Messenger y el WhatsApp. De esta manera nos estamos identificando también en el propósito que tiene la iglesia de ser luz en el mundo, ser sal en el mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, lo dice así. Queremos entonces dar la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en la región de Ancash, provincia del Santa, Nuevo Chimbote, en Moro, en Casma, en Huaraz, en el Callejón de Conchucos, también en la región Piura, en Sechura, en Catacaos, en Talara, en Paita, en la región de Cajamarca, Lambayeque, Ayacucho y Cusco, en la región de La Libertad, en Ciudad de Dios, en Paiján, a los paijaneros que se encuentran allá en Chocope, un abrazo cariñoso para todos nuestros hermanos que están en Chocope, en Trujillo y en Chao. Igualmente a los hermanos que están en la región de Lima, en los distritos de Los Olivos, San Martín de Porras, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, San Juan del Lurigancho, Surco y todo Puente Piedra. Y en la región del Callao, en La Perla y en Ventanilla. Hacemos extensivos nuestros saludos a los hermanos que se encuentran en el exterior de nuestro país, en Chile, en Santiago, en Argentina, en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Estados Unidos, en Nueva York, Nueva Jersey, Washington, también en México, en el estado de Tlaxcala, en España, en Barcelona, en Bahamas, en Nassau y en Suecia, Estocolmo. Amén, hermanos. Muy bien, vamos entonces a hacer una lectura de la palabra del Señor. Y les invito a buscar en el libro de Salmos, en el capítulo 57, en el versículo 7 al 11. Como nos dicen, amados hermanos, Biblia a la mano. Con la Biblia a la mano vamos a leer. Acostumbremos a usar nuestra Biblia para hacer la lectura. Es cierto que nos ayuda. Lo virtual nos ayuda porque nos ponen también el texto bíblico, pero es necesario aprender a usar la Biblia. Entonces busquemos en el Salmo 57, en el versículo 7 al 11, que dice así: Pronto está mi corazón
oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Amén, hermanos. Poder que tiene la palabra de Dios para vivificar aún nuestros huesos. Y lo que expresa acá el rey David es que en medio de una situación de angustia, de terror, de zozobra, de pesar, aun cuando podemos ser acusados falsamente o perseguidos, injuriados o vivir situaciones de apremio, él ponía su mirada en Dios. Es decir, él alzaba su mirada a los cielos, porque allá arriba, desde arriba, la justicia mira a los hombres. Está el alto, el sublime, el omnipotente Dios en quien David tenía su confianza. Por eso él expresaba: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto para él. Aleluya, aleluya, que nuestro corazón esté dispuesto para Dios como un olor grato, como un perfume grato al Señor en esta mañana, y juntos podamos expresarle al Señor nuestro canto, nuestra alabanza, nuestra gratitud a Él con nuestros labios. Amado hermano, hermana, te invito en esta mañana a hacer una oración, porque en medio de la tormenta el Señor está y tiene control de todas las cosas. Acompáñame. Juntos hagamos una oración en esta mañana. Aleluya, Señor nuestro, Dios Todopoderoso, Rey de la gloria, Dios de las batallas, Jehová de los ejércitos, que peleas por nosotros, que vas delante de nosotros como Rey de gloria, triunfador, vencedor, Señor de señores y Rey de reyes. En esta mañana declaramos que tu amor en nuestro corazón hace que nuestro corazón esté dispuesto a ti, Señor. Digámosle todos juntos, amados hermanos, nuestro corazón está dispuesto a ti, Señor, en esta mañana, para alabar tu gran nombre, tu nombre santo y precioso Rey de la gloria. Gracias te damos, Padre. Gracias por medio de Jesucristo. En esta mañana alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces, hagámoslo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey,
mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. el Señor es mi rey, Mi todo. aleluya. El Señor es mi luz, Mi rey que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. el Señor es mi rey, Mi todo. aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Te levantaste con poder, león de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Tus enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo. Aleluya. Declaramos que tú eres el vencedor, el Rey. Aleluya. Vencedor, vencedor, Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, 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 Cristo Rey vencedor, vencedor, vencedor. Cristo Cristo Rey, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo, Cristo.
precioso, precioso. Eres lo más precioso que puede existir en este universo, tú, Señor nuestro. Eres lo más precioso, eres mi precioso Dios, nuestro precioso Señor Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos a ti, vencedor, Señor nuestro Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, En asombro ahí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo,
santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Sí, Señor. Señor, te adoramos a ti, oh Rey. Aleluya, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Sí, Señor. Mi deseo, Señor, Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. no hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de Reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono, glorifícate. Glorifícate, Rey de reyes. aleluya. Te adoramos, Señor. Solo tú eres Rey de Reyes. Solo tú eres Señor de señores. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Mi deseo, Mi deseo es adorarte, mi
anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Sí, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de Reyes, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, glorifícate. Glorifícate, oh Señor. Glorifícate, 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 Hijo de Dios. Señor. Glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo. Sí, Señor. Te anhelamos, Señor. Solo a ti, Señor. Te deseamos. Aleluya. Amén. Sí, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, por estar delante de ti y por las expresiones que podemos hacerte, Señor, de todo nuestro corazón. Gracias, gracias. Gracias a Dios, amados hermanos. Es una bendición para el pueblo de Dios cantarle y adorar en espíritu y en verdad al Señor. Vamos a oír su palabra con la misma actitud. Invitamos al pastor de la iglesia, al pastor Víctor Castro Quesada, al cual le damos la bienvenida. Bienvenido, pastor Víctor. Muchas gracias, hermano Carlos. Hermanos, buenos días, que Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra de Dios y para ello le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53. Leeremos hasta el versículo 11 del capítulo 8. Juan, capítulo 7, versículo 53 hasta el capítulo 8, versículo 11. Leamos entonces la palabra de Dios. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado, él les enseñaba.
Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Vamos a orar para que Dios nos ayude con su palabra. Le invito a cerrar sus ojos y acompañarme en una oración. Procure hacer la oración, procure orar conmigo. No sé en este momento qué es lo que usted esté haciendo, pero si puede detenerse por un momento y acompañarme en oración, va a ser de mucha ayuda. Padre amado, te damos las gracias porque tú nos concedes el privilegio de poder estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora nos acompañes y nos bendigas a través de ella. Estés tú enseñándonos tu preciosa palabra, alimentándonos a través de ella. Y gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este pasaje, la Biblia nos narra la asombrosa historia de Jesús y la mujer adúltera. Vamos a ver qué podemos aprender de esta bella historia. Y según el texto, en cierta ocasión, mientras Jesús se encontraba enseñando en el patio del templo, los escribas y fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Eso es lo que dice el versículo 3. Esto significa que esta mujer, que fue encontrada teniendo relaciones sexuales con otro hombre, era una mujer casada. Porque ese es el concepto de adulterio. El adulterio es tener relaciones íntimas con una persona que no es el cónyuge. Y eso es lo que sucedió en aquella ocasión. Una mujer casada fue sorprendida mientras tenía relaciones
indebidas con un hombre que no era su esposo. Cuando los estudiosos de la Escritura leen este versículo, el versículo número 3 de este pasaje, no pueden dejar de preguntarse, ¿y dónde estaba el hombre? Porque usted sabe que para que se cometa el acto de adulterio se requiere de dos personas: un varón y una mujer que no están casados. Se unen íntimamente y tienen relaciones sexuales. En aquella ocasión, mientras ocurría esto, los judíos tuvieron el cuidado de prender a la mujer para traerla ante Jesús. Pero no hicieron lo mismo con el hombre. Al hombre lo dejaron ir. O, como dicen algunos, tal vez este se escapó. En realidad no se sabe con precisión qué es lo que sucedió con el varón. El hecho es que los judíos no tomaron el cuidado de traer también al varón implicado delante del Señor para ser juzgado. Solo trajeron a la mujer que había sido hallada en pleno acto de adulterio. Entonces, los que leen esta historia no dejan de preguntarse, ¿y por qué sucedió esto? O sea, ¿por qué los judíos prenden a la mujer, pero no prenden al varón que había estado con esta mujer teniendo relaciones indebidas? La respuesta tiene que ver con la manera como los judíos en ese tiempo veían el adulterio. Ellos veían el adulterio un poco diferente como nosotros lo vemos en la actualidad. Hoy para nosotros el adulterio, para nosotros los creyentes, es principalmente una falta de tipo ética. Nosotros sabemos que el adulterio es algo que va en contra de la palabra de Dios. Para nosotros el adulterio es una falta moral, es una muestra de deslealtad, y en realidad lo es así. Pero para los judíos el adulterio era más que eso. Dentro de la cultura judía, el adulterio tenía que ver con la herencia familiar. Usted sabe que según las leyes judías, la herencia se transmitía de padres a hijos. Ahora, ¿qué sucedía si la esposa de un hombre había tenido relaciones sexuales con otro varón y había quedado embarazada? ¿Cómo iba a ser ahora con la herencia de esa familia? Iba a heredarla un hijo que había nacido de una relación indebida. Y iba a heredar esa herencia el hijo de otro hombre, de alguien que pertenecía a una familia diferente. Y esto era algo que no se podía dar según las leyes del Señor. La herencia tenía que permanecer dentro de la misma familia. Por eso que en aquel tiempo, para el judío, el adulterio era una falta
que principalmente atañía a la mujer. Por eso que ahora vemos que al sorprender a esta pareja teniendo relaciones sexuales sin estar casados, los judíos prenden a la que consideran responsable, según su manera de ver, según su manera de pensar. Prenden a la mujer y dejan ir al varón. Porque según ellos, la mujer, ¿no?, es la responsable de esta grave falta. Entonces, por eso toman a la mujer adúltera y la traen delante del Señor y la ponen en medio. Esta expresión, ponerla en medio, es lo que se solía hacer cuando se iba a juzgar a una persona. Entonces vean, la intención de estos judíos era condenar a esta mujer adúltera. Ellos deseaban aplicarle las leyes drásticas que había dentro del judaísmo para aquellas personas que cometían el pecado de adulterio. Pero antes de hacerlo, buscan el parecer del Señor Jesús. Quieren saber qué es lo que Jesús opina sobre este caso tan escandaloso. Y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Con esto los judíos, es decir, los escribas y fariseos, pretenden tener un caso bien documentado de adulterio, porque según ellos hay testigos de lo sucedido. La mujer ha sido sorprendida por otras personas, quienes están dispuestas a testificar en contra de ella. Esto era importante para condenar a muerte a una persona. Según las leyes judías, a nadie se le podía aplicar la pena de muerte si no habían pruebas contundentes. Por eso que se exigía la presencia de 2 o 3 testigos. Y eso es lo que sucede en este caso. Hay pruebas, hay evidencias. Hay gente que ha visto a esta mujer teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es su marido. Por eso están ahora delante de Jesús, dispuestos a aplicar la severidad de sus leyes. Y le dicen en el versículo 5: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Era cierto lo que ellos decían. La ley de Moisés condenaba la práctica del adulterio. El 7º mandamiento de la ley de Dios decía: no cometerás adulterio. Y habían leyes también de esto dentro de los mandamientos mosaicos que ordenaban quitarle la vida, ordenaban condenar a muerte a los adúlteros, a las personas que habían cometido esta falta, porque para la ley
de Dios, el adulterio era una falta muy grave. No era cualquier clase de ofensa. El tener relaciones fuera del matrimonio se consideraba una falta muy, pero muy grave. Tan grave que debía ser castigada con la pena de muerte. ¿Y cuál era la costumbre en ese tiempo? Lapidar a los adúlteros. Es decir, apedrearlos hasta morir. También se acostumbraban a despeñar a los adúlteros. Se les llevaba a la cima de un monte y desde ahí se les arrojaba. El trato hacia los adúlteros era muy duro, según la ley de Moisés. Debían morir. Y morir de una manera muy horrible. Como es la lapidación o el despeñamiento. Entonces, estos judíos, estos escribas y fariseos, están en lo correcto. Porque esta mujer ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio. Hay testigos, hay pruebas que confirman este acto deplorable. Y además la ley de Moisés ordena la pena de muerte. La pregunta ahora que le hacen al Señor es, ¿y tú qué opinas? ¿Esta mujer debe morir? ¿O no? Cuando los judíos le hacen esta pregunta al Señor, Él decide guardar silencio, dice el texto. ¿Por qué? Porque conocía las intenciones de estos hombres. Sabía que sus motivaciones no eran correctas, ¿no? Lo dice ahí en el verso 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús decidió guardar silencio. Y en vez de responderles, se inclinó y empezó a escribir en tierra con el dedo. ¿Por qué? Porque sabía las intenciones de estos judíos, que no eran intenciones buenas. Querían tentarle con esta pregunta. Es decir, deseaban ponerle una trampa para luego acusarle ante las autoridades. ¿Y cuál era la trampa? La trampa era la siguiente. Si Jesús decía, sí, apedréenla, entonces inmediatamente iban ante las autoridades romanas y le acusaban al Señor de ser un hombre revoltoso, de ser un hombre subversivo, que está hablando cosas que van contra la ley de los romanos, porque la ley de los romanos no autorizaba a los judíos, no autorizaba al Sanedrín, que era el tribunal máximo de Israel, aplicar la pena de muerte. Eso era potestad solo de las autoridades romanas. Entonces, si Jesús decía así, esta mujer debe morir, apedréenla, mátenla, porque ha sido sorprendida en pleno acto de adulterio, inmediatamente iban y lo acusaban de ser revoltoso. Pero si Jesús decía no la maten, entonces igualmente lo iban a acusar de ser un maestro que contradecía la ley de Moisés, porque la ley de Moisés efectivamente ordenaba la pena máxima, ordenaba la pena de muerte a los adúlteros. Entonces, por una o por otra, Jesús podía ser acusado ante las autoridades respectivas y de esta manera destruido.
Entonces vea, Jesús está, se puede decir, con la espada, ¿no?, a la pared. Parecía que no hay escapatoria, porque sea cual sea la respuesta, va a tener problemas con las autoridades. Los judíos, los dirigentes de Israel, los escribas y los fariseos, lo van a desacreditar. Por eso que él, bueno, calla, él decide callar. Pero ante la insistencia de sus enemigos, él se pone de pie y pronuncia las famosas palabras que todos conocemos, que en algún momento hemos escuchado, hemos usado como parte de nuestro vocabulario, que son las que están en el versículo 7, que dicen: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, según Jesús, para juzgar o condenar las acciones malas de los hombres, nosotros los seres humanos debemos tener la suficiente entereza moral para hacerlo. Lamentablemente, no hay hombre que lo tenga. No hay ser humano que no haya hecho o que no haga cosas malas en su vida. Al menos eso es lo que enseña la Biblia, y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana. No existe un hombre que sea sin pecado. No hay un hombre que no haga o piense o tenga actitudes pecaminosas en su vida. Y el pecado, usted sabe que no es algo que tiene que ver solo con nuestras acciones. Jesús explica eso muy bien en su famoso Sermón del Monte. El pecado es algo que se concibe en el corazón. Por eso que Él enseñó, al hablar del adulterio, que adulterar no es necesariamente tener relaciones sexuales con una persona que no es el esposo o la esposa. Basta con codiciar en el corazón. Basta con desear sexualmente en nuestro interior a la mujer del prójimo o al hombre de la prójima, para ya ser culpables de adulterio. Pregunto, ¿quién en algún momento no ha codiciado en su corazón lo indebido? ¿No ha tenido un mal deseo, un mal pensamiento? Entonces, según la Escritura, nadie es sin pecado. Por consiguiente, ¿cómo podemos ser capaces de juzgar, de condenar las faltas de los demás? Y eso es lo que justamente nosotros solemos hacer, hermanos. Los seres humanos tendemos a criticar, a ser críticos muy severos de los demás, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos en Cristo. Porque esto aún se ve dentro de la iglesia. Yo recuerdo una vez, una persona cometió una falta como esta. Y lamentablemente, en la iglesia habían personas que reaccionaron de una manera muy negativa, en vez de tratar de ayudar. Más bien, fueron muy severos, fueron muy críticos.
Tal es así que esta persona prefirió abandonar la congregación. Porque es bien difícil. Es bien difícil pasar situaciones como esas. Pero la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cómo nosotros tratamos al pecador? ¿Cómo nosotros tratamos al hermano caído? Porque así se le llama en las iglesias, ¿no? El hermano caído, el que cayó en pecado. ¿Somos duros con esa persona? Porque así eran los escribas y los fariseos. Querían aplicar con severidad el castigo sobre esta mujer. Y la traen donde el Señor. Están dispuestos a todo. Y entonces quieren aprovechar la ocasión para acusar a Jesús. Y le hacen la pregunta. Y le dicen, mira maestro, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué opinas? ¿Qué dices? Pronúnciate. Y como Jesús no quiere dar su parecer, porque los conoce, ellos insisten. Y entonces ahora sí, Él se endereza y les dice la verdad de las cosas. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Eso tenía que ver también con las leyes judías. Según la ley de Dios, en casos como estos, cuando se aplicaba o se debía aplicar la pena de muerte, el primero que debía ejecutar esta pena debían ser los testigos que había. El testigo tenía que arrojar la primera piedra y luego seguían las demás personas. Entonces Jesús está diciendo acá, bueno, si los testigos son libres de pecado, que tiren la primera piedra. Cuando el Señor Jesús dijo esto, les revirtió el caso. Y de acusadores, los judíos pasaron a ser acusados. ¿Quién los acusaba? No los acusaba Jesús, sino sus propias conciencias, dice Juan, ¿no? En el versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia. Porque la conciencia acusa al ser humano cuando éste hace lo malo. Entonces, en ese momento, Jesús expuso los pecados de estos hombres. Y ellos se sintieron mal. Se sintieron acusados por sus propias conciencias. ¿Por qué? Porque no eran sin pecado. Quizás habían codiciado en su corazón a la mujer del prójimo. Quizás ahí entre ellos habían personas que habían también cometido el pecado de adulterio o algún otro pecado. Y entonces, al escuchar las palabras del Señor, se sintieron redargüidas. Sus conciencias empezaron a acusarles. A todos. Porque no hay hombre que sea sin pecado. Como dice Pablo a los romanos, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero si eso es así, ¿por qué entonces los seres humanos nos atrevemos a juzgar, a señalar los errores del hermano, los errores del prójimo con tanta ligereza?
Dice la Escritura que eso es hipocresía. Por eso que Jesús enseñó, nuevamente hago mención del famoso Sermón del Monte, podemos leerlo en Mateo 7, versículo 1 en adelante. Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, si no queremos ser tratados con esa misma severidad que a veces nosotros tratamos al que hace lo malo, al que se equivoca, al que comete alguna falta, rápido lo criticamos, rápido lo señalamos, rápido lo acusamos, rápido empezamos a hacer leña del árbol caído y decimos, fulano de tal es así. Dice que si nosotros somos así, de duros, con nuestro prójimo, Dios nos va a juzgar de esa misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros no somos inocentes. Nosotros también somos pecadores. Y cuando nos toque nuestro turno, Dios no va a tener misericordia de nosotros, porque nosotros no tuvimos misericordia de los demás. Y cuando hicieron lo malo, los tratamos con dureza. Dijimos, no hay que juntarnos con esa persona. Esa persona no debe estar ahí. Porque a veces se descalifica para siempre a la gente por algún error que cometió en su vida pasada. Hay congregaciones donde se es así, se es muy legalista en estos puntos. Y una mujer o un varón que de repente cayeron en adulterio o en fornicación y su pecado, ¿no? Se hizo conocido, entonces se le dice, no, ya esa persona solo puede escuchar la palabra, solo puede estar sentada, pero ya no puede tener privilegios. A lo más puede aspirar a escuchar o a leer. Pero tener un privilegio dentro de la congregación, no. O sea, vea cómo somos a veces de severo con las personas que fallan, como si nosotros fuéramos perfectos y nunca nos equivocáramos. Pero así es la naturaleza humana, ¿no? Por eso Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que medís, os será medido. ¿De quién está hablando acá? ¿No? De los que tendemos a hacer esto. ¿Quién nos juzgará con la misma severidad? Dios. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Es hipocresía. O sea, señalar la falta del hermano y no tomar cuidado, dice, con la viga que tenemos en nuestro propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces los cristianos, según el Señor Jesús, no debemos ser como los escribas y los fariseos, que eran severos a la hora de juzgar los errores de los demás, sino que nosotros debemos actuar como Jesús. ¿Cómo actúa Jesús? Aquí tenemos un ejemplo. No hay que inventar las cosas, aquí está la Biblia. Veamos cómo Jesús trata a esta mujer adúltera. No la trata como los judíos, con ese respeto, con esa humillación que estos judíos la trataron, con esa severidad, sino que
El Señor tiene otra actitud. Y cuando la gente se empieza a retirar, porque así dice, le hemos leído ya el verso 9, dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que todos se fueron, desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Solo que hay quienes fácilmente lo reconocen y hay quienes no. Quienes reconocen con facilidad su condición de pecado, los viejos. Por eso que ellos eran los primeros que se iban. Porque una persona que ya tiene muchos años de vida, se conoce muy bien. Sabe lo débil que es. Porque ha cometido muchos yerros a lo largo de su vida. Por eso rápidamente reconoce su condición de pecado. Pero no sucede así, ¿no? Con los más postreros, con los más jóvenes que aún no han metido la pata. Entonces por eso se van primero los viejos y al último se van los jóvenes y se queda Jesús solo y la mujer. Y enderezándose Jesús y no habiendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno. Bueno, habría que ser muy cara dura, ¿no? Para haber condenado a esta mujer, siendo uno también pecador. Pero al menos de los que estuvieron ahí, ninguno se atrevió, porque no hay hombre sin pecado, no hay mujer sin pecado. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir la salvación, porque de lo contrario seremos condenados por el Señor. Y al tratar con los yerros de los demás, no debemos ser muy severos y condenar a la gente por sus errores, sino que debemos actuar como Jesús. ¿Cómo actuó Jesús? Ahí está, el versículo 11. Por eso dije, es una historia asombrosa, porque lo que Jesús hizo con esta mujer que había cometido adulterio, que según la ley judía era un pecado muy grave. El adulterio no era cualquier clase de pecado. Hay pecados y hay pecados. Hay pecados que son muy severos. Hay pecados que son muy graves, que son graves ofensas delante de Dios, que ocasionan mucho daño a nuestro alrededor, como por ejemplo el adulterio. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? La actitud de Jesús fue de misericordia. Jesús se compadeció de esta mujer y no la juzgó, no la criticó, no la condenó, no la señaló, no la despreció, sino que le dio el perdón de sus pecados y le dijo: ni yo te condeno. Entonces, este es el ejemplo de Jesús. Y si nosotros decimos ser cristianos, debemos ser como Jesús, tener misericordia de aquellas personas que cometen errores, faltas, pecados en sus vidas, y no tratarlas con dureza, sino mostrar misericordia, mostrar compasión. Ahí es donde hay que mostrar la compasión, no siendo duros.
sino buscando la restauración de esa gente. Buscar ayudar al caído, levantar, socorrer al caído. Como sucede en todo ejército. Cuando un soldado cae en batalla, cae herido, ¿qué hacen sus compañeros? No lo abandonan, no le dicen allá él que se metió en ese problema, que no fue cuidadoso. No, sino que van y lo socorren y lo llevan y le brindan el cuidado, la atención necesaria. Nosotros debemos ser así. Debemos mostrar amor, mostrar misericordia con aquellos que cometen graves faltas en sus vidas. Porque ese fue el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, obviamente esto no es excusa para seguir haciendo cosas malas. La misericordia de Dios nunca debe ser pretexto para seguir pecando, como lo dice Pablo a los romanos, ¿no? En el capítulo 6 dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, porque hay quienes toman como excusa la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, para seguir haciendo cosas malas. Y eso no es correcto. Eso es abusar. Eso es exponerse a muchos males. Pablo dice, no, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, más bien es una gracia que nos transforma, que nos anima a vivir una vida nueva, una vida diferente, a no seguir haciendo las mismas cosas malas que hemos estado haciendo. Por eso Jesús le lanza acá un desafío tremendo a esta mujer y le dice, vete y no peques más. Porque Jesús no aprueba el pecado. No es que Jesús esté aquí aprobando el adulterio. No, a Él no le agrada. Por eso es que nos desafía. Él está dispuesto a perdonarnos. Y a perdonarnos cualquier clase de falta. Si alguien se equivocó, si alguien hizo algo malo, podemos venir ante el Señor Jesús. Él no nos va a despreciar. Él va a mostrar misericordia. Si nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos va a decir, como le dijo a esta mujer, yo no te condeno, pero mira, vete y no peques más. Enmienda tu vida, corrige tu vida. Y ese es el deseo del Señor. Que una vez perdonados, nosotros empecemos a vivir una vida diferente, una vida nueva. Que abandonemos todos los hábitos pecaminosos. Para eso tenemos la ayuda de Dios, porque todo eso implica la misericordia de Dios. El Señor no solo nos lanza un desafío, sino que además nos ayuda con su gracia, con su espíritu, a vivir esa nueva vida. Por eso que si alguien se siente que no va a poder, yo no voy a poder, sí vas a poder. Si te arrepientes, si vienes al Señor, Él te va a restaurar, Él te va a perdonar y te va a ayudar a no seguir cayendo, a no pecar más. Porque el pecado mata, el pecado destruye. Esa es una ley universal.
El pecado trae, dice Pablo a los Gálatas, corrupción, muerte. Y si nosotros seguimos pecando, abusando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, decimos, no, Él me perdona, Él me va a perdonar, entonces nuestro pecado nos va a alcanzar, nos va a destruir. Pero no tiene por qué ser así. Porque Cristo está dispuesto a ayudarnos. No solo a perdonarnos, sino a ayudarnos, a darnos poder para vivir una vida nueva. Por eso que hoy quiero invitarte a venir a Cristo. Si estás como esta mujer pecadora, busca la misericordia de Dios. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a restaurar. Y si nosotros somos como los escribas y los fariseos, personas muy severas con los que caen, arrepintámonos también, para que Dios no nos juzgue de esa misma manera. Porque el que tiene misericordia hallará misericordia. Mas el que no muestra compasión no recibirá compasión de parte de Dios el día del juicio. Entonces, mejor seamos personas más comprensivas, personas más misericordiosas es la palabra, ¿no? Ante la gente que falla. Y si alguien se arrepiente, estemos dispuestos, así debe ser dentro de la iglesia, a brindarles nuevas oportunidades. Porque Cristo nos brinda a nosotros los pecadores nuevas oportunidades de vida. Si Él fuera como los escribas y como los fariseos, hace rato que hubiéramos muerto ya. Pero ¿y por qué estamos aquí? ¿Porque somos perfectos? ¿Porque somos personas con una moral intachable? No, sino porque la misericordia de Dios es muy grande para con nuestra vida. Y Él no nos da lo que merecemos, sino al contrario, Él nos brinda nuevas oportunidades de vida para poder enmendarnos y recibir sus bendiciones. Entonces vamos a orar, hagamos una oración. Si usted desea recibir a Cristo, o usted desea reconciliarse con el Señor Jesús, venga a Cristo, haga una oración ahí donde se encuentra. Yo le voy a guiar con los ojos cerrados. Dígale: Padre, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Restáurame, levántame, sálvame, ayúdame a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Si usted hizo esta oración, lo felicito, que Dios le bendiga. Siga perseverando. Siga adelante. Reúnase a través de estos medios. Conéctese los días jueves, los días domingos, para que escuche el mensaje de Dios y su vida pueda ser bendecida. Eso es todo conmigo, y que Dios le bendiga hasta una próxima oportunidad. Gracias a Dios, amados hermanos. Gracias, Pastor Víctor, también. Una bendición ser alimentados de la palabra de Dios. Vamos con los anuncios para la iglesia. Siempre animarnos, hermanos, a seguir mostrando la fidelidad con la mayordomía de lo que el Señor nos da. Sabemos de que debemos dar nuestras ofrendas al Señor con gratitud y amor, igualmente nuestros diezmos. Ahí van a ver ustedes las cuentas que tenemos en el banco como iglesia, y allí usted puede hacer llegar su cariño, su amor, su gratitud, todo lo que usted desee.
Bien, también para los hermanos que tienen aplicaciones en celular, pueden ver en Plin, en Yapé. Amén, hermanos. Y a los hermanos y amigos que se encuentran en el extranjero, pero sin embargo se sienten identificados con el propósito que tiene la Iglesia Jesús Vive de Chimbote, también ustedes pueden hacer llegar a través del PayPal y poner en el correo jbchimbote@hotmail.com. Bien, continúan los cursos entonces de liderazgo en los horarios que se han establecido, los días viernes a las 8 de la noche, los días domingos igualmente a las 8 de la noche, y a las 5 de la tarde del día domingo tenemos el curso de doctrina número 2, pero también hay una invitación especial para toda la iglesia a poder participar este domingo escuchando acerca de los ministerios que tiene la iglesia. Va a estar muy interesante. Amén. Los niños siguen teniendo sus reuniones los días sábados a las 10 de la mañana a través de la plataforma Zoom, los niños hasta los 9 años. Y los días domingos, todos los adolescentes y preadolescentes, 3 de la tarde a través de la plataforma Zoom, también tienen su reunión. La iglesia viene orando de lunes a sábado en un horario que les permite a los líderes y supervisores y hermanos participar, orar por las necesidades que tienen los hermanos, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades que tiene el país y iglesias fraternas, amigas nuestras. Y en la noche nuestra reunión con el pastor, 8 de la noche. Quiero animarte, hermano, amigo, que vienes asistiendo a estos cultos de media semana, como los días jueves a las 8 de la noche, y el culto dominical como el de hoy día a las 11 de la mañana, a que lo sigas haciendo. Si deseas tú participar también de una comunidad virtual y todavía no lo haces porque desconoces cómo conectarte a una reunión virtual, es decir, a una célula hogareña o una comunidad donde podamos los días sábados y día miércoles escuchar la palabra de Dios, escríbenos al messenger de nuestra iglesia jesusvivechimbote.com y podemos responderte prontamente. Los cultos se vienen dando en la plataforma de Facebook, YouTube y en la página web de la iglesia jesusvivechimbote.com, alcanzando las naciones para Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, vamos a hacer una oración final. No te vayas a ir, amado hermano. Concluyamos orando al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración al Señor. Padre bueno, que nos ayudas en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Señor, fortalécenos, Dios, para cumplir la tarea de llegar con el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones de este mundo. Ayúdanos, Señor, que el Evangelio de Cristo pueda ser predicado, anunciado. Usa nuestras vidas, Señor. Usa a tu iglesia amada aquí en Chimbote y a todos los hermanos que se encuentren en todo lugar para llevar este mensaje de Cristo. Gracias, Padre. Precioso mensaje de salvación de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias te damos. Nos encomendamos a ti agradecidos. En el nombre de Él, de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Nos sentimos contentos y agradecidos al Señor. Estamos despedidos.